Conoce a tus magistrados. El magistrado Erwin Flores Wilson es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y otra en Derecho Constitucional. Su experiencia laboral en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, comienza desde abril del 2005. En mayo del 2010 le nombran secretario de Acuerdos de la Ponencia 2 en la primera sala. En noviembre del 2017 lo nombran encargado de la Ponencia 6 y en marzo del 2018 encargado de la Ponencia 15. En mayo del 2019, el Congreso de la Capital lo designa magistrado titular de la Ponencia 16 en la primera sala ordinaria especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Cuenta con diversos cursos y seminarios, entre ellos, Diplomado en Derecho Procesal Fiscal, Diplomado sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Justicia Administrativa por el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, así como diversos cursos, tales como Lineamiento para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, Control Jurídico en la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, Programa de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. La magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía es doctora en Derecho con mención honorífica por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con una maestría en Derecho, una especialización en Derecho Administrativo con mención honorífica, un diplomado en Derecho Administrativo del Distrito Federal y una licenciatura en Derecho, todos ellos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, cuenta con una certificación federal de capacitación en el Sistema Nacional Anticorrupción desde 2017. Fue abogada postulante en Derecho Laboral y Civil en el año 2000. Del año 2001 al 2003 se desempeñó como liquidadora en Financiera Nacional Azucarera, SNC. Asimismo, comenzó a trabajar en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el 2004, donde se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior hasta 2019. De ahí adquirió varios reconocimientos por su desempeño destacado. Fue nombrada magistrada en junio del 2019 y en 2020 fue presidenta de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades y derecho a la buena administración. Actualmente se desempeña como magistrada de la Ponencia 17 de la misma sala. Es autora del libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, coautora del libro La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México, y coautora del libro Anticorrupción en la seguridad pública. Es articulista en diversas revistas jurídicas especializadas. También se desempeña como catedrática vencedora del concurso de oposición desde el 2006, lo que le valió un reconocimiento otorgado por el rector de la máxima casa de estudios en 2016, obteniendo también un reconocimiento por 15 años de servicios académicos. Ha sido ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales, habiendo participado en más de 70 eventos, en su mayoría en materia de anticorrupción, responsabilidades administrativas, derecho administrativo y género. Ha tomado más de 20 cursos en materia de combate a la corrupción, así como en responsabilidades administrativas, transparencia, protección de datos personales, ética pública y derecho administrativo y fiscal. Es presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país, miembro de la International Association of Women Judges y de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, entre otros. El magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez nació en la Ciudad de México el 17 de febrero. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con estudios de maestría en Filosofía Social por la misma universidad. Tiene una trayectoria de 21 años en el servicio público, de los cuales 18 han sido en instituciones de la Ciudad de México. En 1997 inició su trayectoria profesional en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en donde se desempeñó como jefe de sistemas administrativos, encargado del Departamento de Asesoría y Desarrollo de Programas de Protección Civil. En enero de 2001 ingresó al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, como técnico investigador en Ciencias Políticas en la Coordinación de Enlace Legislativo. De 2004 a 2008 le es encomendada la Coordinación de Enlace Legislativo del Tribunal Superior de Justicia. En 2008 se desempeña como asesora de la presidencia del mismo tribunal y en enero del 2012 funge como coordinador de asesores del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México lo nombra magistrado de
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cargo que fue ratificado por el Congreso de la capital el 31 de mayo de este año. Actualmente es titular de la ponencia 18 de la primera sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, y por acuerdo del Pleno General, integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En el marco del 50º aniversario de la fundación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, me es muy grato darles la bienvenida a este su programa, Conoce a tus magistrados y a tus magistradas. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a los magistrados que integran una sala de largo nombre, que integran la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa y derecho a la buena administración, mejor conocida como la sala especializada en materia de anticorrupción. Vamos a entrevistar en primer término al magistrado Erwin Flores Wilson. Querido Erwin, tenemos el gusto de entrevistar y bueno, todos ustedes verán un joven, pero no por ello menos inteligente y preparado magistrado, Erwin Flores Wilson, una persona que prácticamente ha realizado su carrera profesional en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde se inició, fíjense ustedes, desde meritorio, es decir, ni siquiera con una plaza con nombramiento en la cual pudiera obtener un sueldo. Desde meritorio y de ahí tuvo la plaza más baja que en ese momento existía en el escalafón de la carrera del Tribunal de Justicia Administrativa, técnico en abogacía, que por cierto hoy ya no existe, ya no existe, pero desde entonces, desde esa plaza empezó y bueno, pasó por los diferentes escalones de la carrera judicial hasta llegar a ser designado magistrado de esta sala que acabamos de nombrar de nombre largo, y pues bueno, es un honor, un gusto tener con nosotros al magistrado Erwin Flores Wilson, quien además nos va a platicar no solamente de su vida personal y profesional, sino también de su gran afición por la carrera musical. Pero, Erwin, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querida ministra. Agradezco de verdad la oportunidad de ser entrevistado por una gran personalidad como lo es usted. Sabe de antemano que la respeto no solo en el ámbito profesional, sino en lo personal. Me enorgullezco de poder compartir con usted estos momentos en pantalla y sobre todo pues que nos dé la oportunidad también de que las personas que están viendo estos videos, estos enlaces, pues nos conozcan un poco más allá de lo que hacemos en nuestra labor cotidiana como juzgadores, ¿no? También quiero agradecer al magistrado presidente por organizar también estas charlas en el marco del 50º aniversario de este tribunal, un tribunal pues, al que he aprendido a querer bastante y que, como bien lo mencionó, en el mismo he realizado toda mi carrera profesional y por ende, pues también le debo todo lo que actualmente soy como abogado y como profesionista. Muchísimas gracias, magistrado. Pues bienvenido y empezamos a platicar contigo y recordamos que nos tuteamos porque yo estoy platicando muy igualadamente de tú y me contesta de ustedes y sí creo que la edad de alguna manera impone, pero finalmente yo preferiría que nos tuteáramos. Bueno, Perfecto, Edwin, muchas gracias. la pregunta es, ¿siempre has tenido presente que querías estudiar derecho o cómo llegó a ti esa decisión si te encantaba la música? Bueno, la verdad es que no tengo muy claro que en algún momento de mi vida haya decidido o tenido como muy firme la intención de estudiar derecho. Creo que esa decisión llegó ya muy entrada eh, la preparatoria, muy cerca incluso de acabarla. Más bien como mi primera elección siempre fue como pensar en estudiar diseño gráfico porque me gustaba por aquel entonces mucho dibujar, se me daba bastante bien el dibujo y yo pensaba que la carrera de diseño gráfico era como mucho dibujar a mano y colorear y etcétera. Bueno, después algunos amigos que entraron un poco antes pues, me explicaron que iba mucho más allá y que era mucho más compleja que solamente dibujar. Entonces, pues la verdad desistí de ello y recuerdo que casi ya cuando estaba a punto de elegir la carrera, uno de los momentos en donde
definí que quería estudiar derecho fue porque también algunos amigos muy queridos estaban por tomar esa carrera precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que en aquel entonces todavía era una ENEP. Y en las materias de la prepa, recuerdo mucho que había dos maestros, la verdad, no recuerdo los nombres, pero había dos maestros, uno que nos daba ciencias políticas y una maestra de introducción como al estudio del derecho a nivel preparatoria, en donde más bien nos daban las temáticas como en una dimensión histórica de lo que había sucedido, porque pues, propiamente todavía no estábamos estudiando la materia, sino que más bien nos daban como un bosquejo de lo que en realidad podríamos pues conocer si optábamos por irnos a esa licenciatura. Y también creo que eso tuvo a que ver al momento en el que decidí irme a estudiar esa carrera. La verdad es que sí en algún momento pensé también en estudiar fotografía, etcétera, pero creo que no erré al momento de tomar esa decisión. Tengo una tía que le gusta adjudicarse el hecho de que yo haya estudiado derecho porque cuenta siempre en las reuniones familiares que cuando ella es abogada y que cuando ella estaba estudiando para un examen de derecho civil y yo era pues muy pequeño, igual hasta un bebé, decía que me sentaba en sus piernas a leerme los artículos del Código Civil, ¿no? Entonces siempre se adjudica el que yo haya sido Decía, abogado por esos momentos. Y también me gusta pensar un poco que tuvo algo que ver. por ósmosis te entraba. Sí. Pues fíjate, con habilidades tan distintas, porque estás hablando de dibujo, estás hablando de música, de cosas muy diferentes a lo que es el ambiente jurídico. Y bueno, pues vean que hoy tenemos a un flamante magistrado que a lo mejor frustró su carrera musical y que hoy estaría en el mundo artístico y en el mundo de la farándula, siendo un connotado artista mexicano. Pero bueno, ganamos un gran magistrado dentro del Tribunal de Justicia Muchas Administrativa de la gracias. Ciudad de México. Y hablando del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ante estas habilidades tan diferentes que nos has platicado y que podías y tenías la posibilidad de desarrollar, ¿cómo llegas al Tribunal de Justicia Administrativa? Entiendo como meritorio. Bueno, tengo un gran amigo que en aquel entonces era mi vecino y pues mi mamá la verdad siempre nos inculcó como esta, pues esta cuestión de la importancia de trabajar, ¿no? De crear nuestras propias pues oportunidades y en aquel momento pues también me vi forzado a trabajar mientras estudiaba. Y la única, pues la verdad es que algo que no era que no me gustara, pero la verdad lo aproveché bastante bien y estuve de mesero en algunos restaurantes, pero trabajaba de noche. Entonces, llegaba a su casa, a las como 5:30 de la mañana, me tenía que bañar, dormí un rato y de ahí irme a la escuela. Cuando yo llegaba a la casa, encontraba a mi amigo que estaba por salir a una maestría y siempre me preguntaba que cómo iba a la escuela y que cuándo iba a hacer mi servicio social, etcétera. Y pues, la verdad en ese momento estaba tan cansado que no, ni me interesaba el servicio social y lo único que quería era llegar a dormir. Pero cuando tuve la oportunidad de ya hacer el servicio social, recordé esta invitación y lo busqué. Entonces, pues me apoyó para entrar al tribunal a hacer el servicio social y acabando el servicio, pues me quedé de meritorio, porque la verdad me apasionó la materia administrativa. No, durante mi licenciatura no estuve como muy cierto en algún momento. Creo que en algún momento mi inclinación era más hacia el derecho civil y procesal, pero no conocía bien ni siquiera lo que hacía el tribunal. Entonces, cuando llegué y me di cuenta de lo que era, de lo que hacía y de la importancia que realmente tiene en la ciudad, pues me fascinó. Y entonces me quedé de meritorio, pues como 5 meses, si no mal recuerdo. Fue un Y buen después, tiempo. pues, sí, de ahí surgió mi oportunidad, la primera oportunidad para ingresar al tribunal precisamente como técnico en abogacía, que es lo que hoy por hoy es un auxiliar jurisdiccional, como la escalafón más bajo, y fue mi jefe el magistrado David García Mota. Estuve con él bastante tiempo, la verdad, aprendí muchísimo de su política de trabajo, de la manera en la que uno se tiene que
llevar, pero la verdad es que en ese entonces pues tenía 22 años. Entonces, como que no sé si a todos les pasa, pero a esa edad no tienes como muy claro cómo te vas a ver en 10, ¿no? O en 15 años, o qué es lo que vas a estar haciendo en esa época. Y yo seguía como muy metido en el tema, pues, de querer hacer algo a nivel musical, ¿no? Entonces, le comentaba hace ratito a la ministra que pues más bien de repente mi jefa me cachaba utilizando programas de computadora para hacer música y la verdad es que siempre me fue muy paciente, muy tolerante y pues bueno, así se dio mi llegada al tribunal haciendo servicio social y También posteriormente compones ingresando a música. trabajar. ¿Perdón? ¿Compones música también? No actualmente, no actualmente, pero sí, en algún momento la verdad sí me gustaba mucho utilizar algunos programas, este, que no sé si a la fecha existen, pero en aquel entonces pues eran bastante, fácil descargarlos en la computadora. Y bueno, ya después pues venían otras limitaciones porque necesitabas tener computadoras con con un buen procesador y etcétera, y pues no era como tan económico y tampoco me daba como para adquirirlas, ¿no? Entonces, bueno, siempre el tema musical te ¿Y presenta qué instrumento complicaciones. tocabas o tocas? La la guitarra y el bajo esencialmente, y tenía ahí como nociones muy básicas del piano y de la batería. No, bueno, total y absolutamente musical. Sí, Pero disfruto mucho la música. en esta disyuntiva que te pone la vida en ese momento y que dices o me dedico a la música o me dedico a la parte jurisdiccional de la abogacía. ¿Qué es el detonante? ¿Qué pasa para que tú decidas quedarte en el tribunal y seguir creciendo? Uf, bueno, el tema musical en nuestro país es sumamente complicado. Cualquiera que tenga cierta afición por la música lo sabe. Entonces, la verdad opté pues no puedo decir que es un camino sencillo, pero opté por el camino, digamos, más seguro, que fue especializarme un poco más en la materia administrativa, echarle muchísimo más ganas al tema laboral, comprometerme, o sea, llegó un momento mientras estaba yo trabajando que pues sí me vi como en el predicamento de decidir si me salía, o si me quedaba en el tribunal. Y bueno, aquí estamos, afortunadamente, creo que tomé una buena decisión, pero sí fue complicado porque, pues bueno, cualquiera que tiene como algo que anhela o algo que le apasiona, en este caso como era la música, pues sí cuesta trabajo, ¿no? Pero quiere Dejarlo a decir un que lado por te perseguir gustó algo más mucho. seguro, Quiere decir que te ¿verdad? gustó mucho la función, porque no dejas tan fácilmente algo que te apasiona por algo que no te apasiona tanto. Yo creo que sí, la seguridad influye, pero el gusto, el sentirte que estás en el ambiente que profesionalmente te hace sentir desarrollado, bueno, yo creo que eso contribuye de manera muy importante. Sí, el tribunal, la verdad es que, o sea, lo reitero, me ha dado profesionalmente y hasta personalmente muchas satisfacciones. Y la verdad es que tampoco fue, o sea, a pesar de que es una decisión complicada, no es una decisión tan difícil. O sea, quedarme en el tribunal, la verdad, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y sobre todo, el que se me haya permitido ir creciendo en este escalafón, hacer esta carrera jurisdiccional, que haber estado con diversos magistrados, trabajando con ellos, conociendo los diversos criterios, conocer a la gente que integra todas las salas, compañeros oficiales, secretarios de acuerdos, que a la fecha para mí son todos ellos amigos. La verdad es que hacen que esa decisión sea muy sencilla y que pues a la fecha me siga sintiendo tan pleno y tan satisfecho de estar actualmente ejerciendo esta función que sí, como bien lo señala, me gusta mucho. Pasaste por diferentes áreas, recorriendo nuevamente, decíamos, el escalafón de la carrera jurisdiccional en este tribunal, pero llegas a ser magistrado. ¿Cómo se da ese paso de llegada a la magistratura? ¿Es fácil, es difícil, es complejo? ¿Y qué significa para ti? Creo que tiene que ver mucho,
son muchos factores, hay mucha gente involucrada. La primera oportunidad de ejercer funciones como secretario de Acuerdos Encargados me la da la actual ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradezco enormemente esa oportunidad, porque también eso me hizo darme cuenta de que sí quería más. En determinado momento, mientras estaba como secretario de Acuerdos, pues uno piensa que te puedes quedar ahí mucho tiempo. Entonces, esa oportunidad me vuelve a abrir como todo un abanico de opciones, de decidir qué es lo que quiero, para dónde voy. Y pues empecé como secretario encargado de la ponencia 6, como encargado de la ponencia 6. La verdad, una ponencia excelente. El personal, la verdad, pues prácticamente trabajaba solo, entonces llegar ahí no me costó mucho trabajo. Posteriormente llegué a la ponencia 15, también un reto porque había pues la verdad, lo difícil de esta cuestión es que a veces, pues sigue siendo secretario de acuerdos, entonces no puedes llegar como en un plan, ¿no? Muy autoritario, y tienes que, pues, tratar de sacar adelante igual la encomienda que te están dando, ¿no? Entonces, eh, creo que fue a partir de ese momento que, o sea, bueno, uno cuando llega al tribunal, yo recuerdo desde técnico en abogacía, bueno, mentiría si estuviera diciendo que no ve uno la plaza de magistrado como un anhelo, ¿no? Como decir, wow, o sea, sí me gustaría llegar a ese nivel, pero no fue hasta que estuve como secretario de acuerdos encargado que lo vi tan cerca que dije, puede ser que sí se dé, ¿no? Entonces, pues siguió el encargo, en la ponencia 15. Y entonces es cuando se empieza como a hacer estas menciones de que podría llegar, y obviamente el apoyo de la ministra, de muchas personas que estuvieron ahí en el camino, el magistrado Alejandro del Lint, mi compañero inclusive, Andrés Aguilera, todos ellos abonando a darme también la seguridad para poder dar ese paso, para poder presentarme a hacer una comparecencia y todo esto hasta que llegamos a este punto en donde pues pude tomar protesta y pues actualmente ejercer. Sí, no es un tramo fácil, me queda claro, pero al final del camino yo creo que uno vuelve la mirada atrás y dice, valió la pena, que yo creo que eso es lo más importante de todo. A mí me parece que una sala bien avenida es una sala que ve en bienestar de las personas por las que resuelve. Una sala mal avenida en un momento dado sí puede influir en un problema de una resolución que pueda darse con la víscera más que con la cabeza. Y cuando uno ve este tipo de salas tan, pues con tanta armonía, con tanta coordinación, que no necesariamente implica que tengan los mismos criterios, porque finalmente el respeto al criterio jurídico pues se da en todas las áreas de nuestra carrera, afortunadamente, que no quiere decir que no haya disensos, ni mucho menos, pero es la forma, es la manera de llevarse, es la manera de decir el derecho. Y ustedes de veras lo manifiestan desde el momento en que llegan los tres juntos, siempre sonrientes, siempre contentos, siempre con muy buen ánimo. Y ese es el ánimo con que uno debe de ver el derecho y más en un cuerpo colegiado. Son ejemplos de un cuerpo colegiado. Realmente es un placer platicar con ustedes. Pero además le pregunto al magistrado, eh, Erwin, tú decías, dejé de tocar hace mucho tiempo pues, porque el trabajo jurisdiccional es absorbente, no alcanzo pues realmente hacer más cosas que resolver, que estar en el estudio de los asuntos, que todos sabemos el número de asuntos que el tribunal tramita y resuelve, pues es enorme, y eso pues no es más que producto también del prestigio del tribunal, porque la gente, la gente que habita la Ciudad de México, pues confía en el Tribunal de Justicia Administrativa, confía en sus magistrados y en sus magistradas, y esa es una de las finalidades también de estos programas que conmemorando este 50º aniversario, pues los ciudadanos que viven en esta gran urbe,
pues también conozcan de frente a sus magistrados, que vean que son personas de carne y hueso, que al igual que todos los demás tenemos pues diferentes aspiraciones, tenemos diferentes aptitudes y cualidades, y esta sala para muestra un botón, que es una sala musical en mayoría por excelencia. Entonces, aquí la pregunta es, el poco tiempo libre que tienes, ¿a qué lo dedicas? Pues la verdad, no, o sea, me considero una persona muy sencilla en la parte en la que o sea, no soy tan fiestero ni nada. La verdad, disfruto mucho estar en mi casa, disfruto mucho estar con mi familia. eh, desde hace, Mi hija tiene actualmente 4 años, entonces desde hace 4 años, pues Chiquitita. prácticamente trato de pasar todo el tiempo, que puedo en casa para estar con ella, ¿no? Y pues, estar con mi esposa, no sé, salir al cine, leer, hacer ejercicio. O sea, son como placeres muy básicos que la verdad o sea, disfruto bastante y no siento que me haga falta como que algo más como para sentirme tranquilo y feliz. Con eso, con que tenga el tiempo para estar con ellos, con que tenga el tiempo para leer un rato y hacer ejercicio, creo que para mí es suficiente. ¿Y has pensado alguna vez inculcarle a tu niña dotes musicales o hacerle a ella ver la inclinación por el derecho? Sí he intentado meterla al mundo de la música. La verdad es que creo que este, a, a mí particularmente siempre se me ha hecho muy difícil enseñar. Tuve a lo largo pues, de este tiempo algunos amigos que me decían, oye, enséñame a tocar la guitarra, y enséñame a tocar el bajo, etcétera. Y la verdad es que nunca supe cómo. Porque pues, también para enseñar música necesitas como mucha teoría y también mucha paciencia. Y sí, por supuesto que me gustaría que mi hija también se metiera en el tema de la música. Por ahí en la casa hay un piano, entonces de repente me siento con ella y le enseño las notas y así, pero no creo que yo tenga la capacidad como para sentarme y enseñarle a que pueda tocar algún instrumento. A lo mejor un poco más grande, tal vez la guitarra, etcétera. Y la verdad es que ahora, cuando trato de agarrar la guitarra, pues, se me acerca y empieza a rasgar la guitarra así y no me deja tocar. Entonces, la verdad termino desistiendo de intentarlo. Pero sí, y el derecho, la verdad, no lo sé. Tal vez dejaría mejor que ella lo defina. Erwin, muchísimas gracias por habernos compartido todas estas vivencias, toda esta experiencia en tu recorrido por la carrera judicial que has desempeñado tan brillantemente en el Tribunal de Justicia Administrativa, y que además nos hayas compartido pues lo que es esa unión familiar tan bonita, tan amable que tienes con tu niña, con tu esposa. Antes de despedirnos, yo te quiero pedir, si eres tan amable, de enviar un mensaje a nuestro público televidente. Claro que sí, querida ministra. Quiero agradecer también a mis compañeros por el tiempo, por haberme escuchado. Y el mensaje me gustaría mandarlo en tres como apartados, digamos. El primero, quiero felicitar a todos y cada uno de los integrantes de este tribunal, porque todos abonan a brindarle el prestigio del que actualmente goza pues que estos 50 años se sientan tan bien, ¿no? Se sientan de una manera que nos permite consolidarlo y que nos permite saber que realmente estamos haciendo, por lo menos lo estamos intentando hacer, un gran trabajo al momento de resolver las controversias que se someten a nuestra consideración. A la ciudadanía me gustaría invitarlos a que sigan viniendo al tribunal, que sigan confiando en nosotros para resolver las controversias, que realmente nos esforzamos por analizar todos y cada uno de los asuntos que se someten a nuestro criterio. Y finalmente me gustaría mandar un mensaje especial a todas aquellas personas que realizan su carrera jurisdiccional, que tienen esa meta de llegar al siguiente puesto o al puesto que anhelen, que se sigan esforzando, que sigan estudiando, que se sigan preparando, que sí se puede llegar. Aquí creo que muchos de los magistrados que también ya están aquí cursaron ese mismo trayecto de ir escalando en los puestos y creo que es importante que si quieren lograr algo, si quieren llegar a un lugar, se sigan esforzando y sigan confiando porque sí se puede.
Muchísimas gracias, magistrado. Excelente mensaje que nos deja siempre en la mente el reto de continuar. También tenemos con nosotros en este programa a otra integrante de esta sala, a una guapa e inteligente magistrada, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, con una gran experiencia jurisdiccional, con gran experiencia en el litigio y en la academia. Ella es maestra por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es autora y coautora de diversos libros en materia anticorrupción. Tiene una gran especialidad en esta materia. Y bueno, pues como verán, la belleza no está reñida con la inteligencia. Entonces, es un gusto enorme, enorme estar contigo, Miriam, y preguntarte como exitosa profesionista que siempre has sido, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? ¿Has cumplido tus metas? ¿Has encontrado dificultades en tu camino? ¿Cómo ha sido? Ministra, muchas gracias por sus palabras. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de tener este diálogo, este encuentro dirigido por una mujer tan admirable, también como persona y como profesionista, un ejemplo para todas las mujeres también, de verdad. Mi agradecimiento y también agradecer al tribunal por esta oportunidad de platicar acerca de los magistrados que integramos el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en este marco de su 50 aniversario. Gracias también al magistrado Jesús Anlén Alemán, que fue mi jefe, por cierto, muchos años. Respecto a la trayectoria, ministra, he logrado, afortunadamente, cumplir muchas de las metas que tenía propuestas y otras que realmente nunca estuvieron en mi radar, pero que la vida me dio la oportunidad de irlas cumpliendo, como es ser académica, como es tener ya libros y publicaciones escritas, porque sinceramente yo vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de una familia muy cálida, muy amorosa, muy trabajadora, pero en donde pues no teníamos propiamente un contexto de estudio o un contexto de academia, ¿no? En realidad en mi familia soy la primera profesionista en titularse, así que el desarrollar una carrera pues implica muchos retos, ¿no? Muchos retos, pero afortunadamente siempre conté con el apoyo de mi familia, con el entusiasmo de mi familia, con muchos sacrificios que realizaron por darnos una educación. Mi padre, que en paz descanse, siempre decía que él lo que nos podía dejar y lo que nos quería dar era una carrera, porque esto nos podía dar la oportunidad de ser independientes, de no tener que depender de nadie y poder tener una vida más plena y más feliz. Y realmente mis padres hicieron un gran esfuerzo. Recuerdo que cuando iba a la universidad, pues entraba muy temprano, entraba a las 7 de la mañana en Ciudad Universitaria y pues tenía que desplazarme desde el Estado de México. Y bueno, yo tenía que estar tomando el transporte público a las 5, 5 y cuarto de la mañana para llegar a tiempo a clases. Y mi mamá se levantaba todos los días a acompañarme a tomar el transporte público, a anotar las placas del transporte. Bueno, de verdad, mucho esfuerzo que le he agradecido siempre a mis padres. Mi papá, esta vocación de decir, tienes que ser responsable, tienes que cumplir, siempre da más esfuerzo. Si entras a las 7, llega 15 minutos antes. Y bueno, de verdad me lo inculcaron mucho y eso me dio la oportunidad de algo que además ya me gustaba desde niña, que era estudiar, porque siempre he sido ñoña. Siempre me decían en mi casa, todos los niños querían vacaciones, querían faltar a la escuela y a mí cuando mis papás tenían algún imprevisto y tenía que faltar, bueno, lloraba porque yo quería ir a la escuela. Entonces, ya es algo que traía, ya tenía como meta, seguramente inculcada por mis padres, porque, por ejemplo, mi papá nos enseñó a leer desde que teníamos 4 años, ya leíamos, pero precisamente porque él nos dedicaba mucho tiempo y le gustaba mucho que creciéramos y que aprendiéramos. Entonces, desde pequeña tenía la firme convicción de que iba a estudiar, de que quería hacer una carrera y en ese sentido fue fácil tener la disciplina y la constancia para lograrlo, lo que les decía fue motivo de orgullo para mí, para mi familia y que agradezco muchísimo y que me llevó a esferas que nunca pensé en ese contexto, como
fue después tener la oportunidad de trabajar en muchos ambientes, primero en un despacho laboral a donde me acercó mi papá. Mi papá estuvo un tiempo en la materia sindical y de ahí pues conoció a algún abogado y me presentó, me dieron la oportunidad de trabajar en un despacho y bueno, creo que es un buen trabajo porque es una gran amistad con mi jefe que mantengo a la fecha y que posteriormente platicaré un poquito más de él, de este gran amigo. Pero bueno, estuve en ese despacho, después hubo la oportunidad de entrar a Financiera Nacional Azucarera, a la liquidación de esta empresa y mucha gente me dijo, oye, es una gran oportunidad porque se aprende mucho, se aprende de muchas materias y va a ser muy importante en tu trayectoria. Así que yo entro a esta financiera. No ha sido fácil el crecimiento y no ha sido fácil desde algunos contextos también de género, diría. De género o algunos temas de discriminación, sinceramente, a veces en el entusiasmo de cumplir metas pasamos de lado los esfuerzos o estos tropiezos que vamos teniendo en el camino. En la financiera yo tuve oportunidad bueno, pude haber tenido la oportunidad de crecer, sin embargo, en algunas ocasiones, pues no me otorgaron algunas plazas que consideraba tenía los méritos para ellas. Y un poco la idea era, es que tú estás muy joven, es que no tienes familia y hay otra persona que a lo mejor no tiene tus méritos, pero tiene una familia. Es que tú es para tus chicles, es que a ti te mantienen tus papás o te va a mantener el novio, así que ¿para qué quieres crecer? Y bueno, unas cuestiones también, en alguna ocasión quise entrar a hacer el posgrado, necesitaba el permiso para cambiar mi horario por una hora y mi jefe directo me dijo que no, porque al final yo iba a terminar casándome, teniendo hijos y para qué se desgastaba la institución en darme la oportunidad de estudiar, que mejor trabajara y me divirtiera, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con cosas que nos pudieron haber quitado el entusiasmo por seguir, por crecer, pero bueno, pues yo aguanté, Al metí mis contrario, se materias. convierten en retos. Sí, yo metí mis materias en horarios muy extremos, ¿no? Iba del Estado de México, entraba hasta Ciudad Universitaria a las 7 de la mañana, salía 8:30, iba corriendo al trabajo, salía del trabajo a la hora que pudiera y me iba corriendo otra vez a la universidad a tomar clase, salía a las 9 de la noche y me iba otra vez a casa hasta el Estado de México. Entonces, Un horario no mixto es desistí. muy complicado, muy, muy complicado. Sí, No, pero es un ejemplo. Finalmente, un ejemplo para tu familia, ser la primera profesionista. Eso pues es muy bonito. Haberles dado a tus padres la satisfacción que además de que te dieron todo el apoyo, toda la ayuda para que lo lograras, pues vieron coronados sus sueños. Y en la parte de género, pues sí, yo creo que nuestra cultura todavía necesita caminar un poquito por ahí, porque hay ocasiones en que yo he visto que ni siquiera se hace de manera deliberada. Es producto de la costumbre, es producto de nuestra historia, es producto de nuestra idiosincrasia. Entonces hay ocasiones en que ni siquiera se piensa, hay ocasiones en que sí se hace deliberadamente, pero hay ocasiones que no, es algo natural. Y eso es lo que tenemos que luchar por cambiar, y yo creo que eso ha sido significativo, ha habido un cambio, no el que quisiéramos, pero vamos en el camino de ir aceptando pues que las mujeres también pueden desarrollarse y pueden realizar papeles intelectuales de la misma manera que la realizan los varones, y no hay ninguna competencia ni mucho menos, es simple y sencillamente la igualdad de oportunidades. Entonces, pues todo eso es francamente bonito, es parte de la experiencia, es que te forma, que de alguna manera te retroalimenta y que te hace crecer, que te hace crecer, eso me queda muy, muy claro. Y pues yo veo que tú eres una mujer de retos, absolutamente de retos. Supongo que tus padres, pero no lo sé, ¿quiénes fueron las personas importantes para ti que han servido de ejemplo a lo largo de tu vida profesional, personal? las personas, híjole, tengo muchísimas que quisiera nombrar, pero yo empezaría nuevamente por mis padres. Y les decía a mi papá que en paz descanse, fue un padre muy cercano, muy cariñoso, un padre con mucha templanza, con un carácter firme, pero muy tranquilo, que nos daba mucha seguridad. Mi mamá también,
Para ellos siempre fue importante que saliéramos adelante, pero además darnos la oportunidad de elegir y de apoyarnos en nuestras metas, en nuestras circunstancias y hasta en los problemas, ¿no? Apoyarnos a salir adelante. Tuve una infancia muy bonita y eso también me ha marcado. Entonces, a mis padres les agradezco, pues sí, todo lo que soy. Ay, yo extraño mucho a mi papá, siempre me dan ganas de llorar. Jorge Muñoz, mi papá, de verdad, un gran hombre, un gran ser humano. Mi mamá también una mujer con un carácter muy fuerte, pero muy firme, pero también una mujer muy cariñosa. Mi abuelita Juana, mi abuelita materna también, una mujer muy progresista, falleció el año pasado a sus 96 años, pero era una mujer que, bueno, en verdad nos apoyó de una manera tremenda y también muy sabia, muchos consejos también. Me marcó mucho por este esquema de decir que seas una buena mujer, una buena persona, pero crece, sal, haz, construye y no te limites por nada. Entonces, eso me marcó mucho. Y en mi trayectoria profesional, bueno, el llegar al tribunal para mí fue a invitación de un gran profesor de la facultad. Realmente mucho de lo que soy, sí, mucho de lo que soy se lo debo a la universidad. Ahí pues curso mi licenciatura, después entro a una maestría, a una especialidad y conocí grandes profesores, tuve grandes profesores, casi todos los maestros que ahora son eméritos o que son de los más destacados, el maestro Franco Guzmán, el maestro Villa Mandujano, María Elena Mancilla y Molina, el maestro Acosta Romero, el maestro Julián Huitrón Fuentevilla, Rolando Tamayo y Salmorán. Al maestro Rolando Tamayo y Salmorán fue mi profesor en la materia de introducción al estudio del derecho, mi primer clase en la universidad y llega el maestro Rolando Tamayo y Salmorán. Casi desistí de ser abogada, dije no tengo el nivel, no voy a poder, ya después me relajé con otros profesores, pero bueno, el maestro Rolando Tamayo y Salmorán, que lo tuve en licenciatura y en maestría. También tuve varios maestros coincidentes, pero me marcaron mucho porque te dan parámetros para seguir y yo les agradezco esa pauta. Por supuesto, el magistrado Jaime Araiza Velázquez, que fue mi profesor en la universidad y derivado de ese vínculo, construimos una gran amistad que después me trajo al tribunal, que siempre estuvo muy pendiente de mi desarrollo profesional, académico y me impulsó y me apoyó muchísimo. A él le agradezco el haberme traído, que en paz descanse también el magistrado, pero le agradezco mucho la confianza que me dio, la seguridad y de verdad todo el apoyo para construir mi educación. Pero sobre todo hay una persona que también me marcó mucho profesionalmente, que podría decir que me dio los principios de actuación, que me hizo conocer lo que significa la ética y la responsabilidad en el trabajo y además el concepto de apoyo y solidaridad entre colegas, ¿no? Y es también el maestro Arturo Alcalde Justiniani. Trabajé con él y construimos una gran amistad que mantenemos hasta la fecha. Es una persona que me hizo tener un panorama distinto de la vida, no solamente del trabajo. Es una persona muy dinámica, muy activa, que nos decía, siempre agarra ondas. A ver, una cosa, otra, estudia, viaja, vete al extranjero, construye, y que te hacía pensar y te hacía ver que lo que quisieras lograr lo podías hacer. Por supuesto, con esfuerzo, con trabajo, y de verdad te impulsaba y te apoyaba. Entonces, él ha sido una de las grandes personas que admiro y que ha marcado mi trayectoria a lo largo de mi vida. Entonces, a él le mando también un gran abrazo. Es una de las personas que más admiro y que agradezco por su apoyo. No, pues qué interesante, te has topado con gente muy, muy interesante. Y algo que comentaste que en lo personal me llama mucho la atención, que también le mencionó Erwin, que vale mucho la pena, esta parte que hablaron de la infancia. La infancia es destino. Y eso es totalmente cierto. Decía Erwin, yo prefiero no salir por estar con mi niña de 4 años. Y tú dices, tuve una infancia feliz porque tuve unos padres que me quisieron, que me rodearon de cariño. Fíjense, ¿cómo te marca todas estas situaciones para el resto de tu vida, para ser positiva, para ser optimista, para ser un agente de retos, para estar viendo siempre hacia adelante? Y yo creo que eso es también algo que
puede heredar a los hijos. Y eso es lo importante, transmitir vivir a gusto, felices en familia, no solamente en las relaciones laborales, sino también en las familiares. Yo creo que este es un punto muy importante. Pero ahora que has hablado también de la universidad y de todas estas personas tan interesantes que conociste en la universidad, tú has bifurcado tu vida profesional en dos cosas, la jurisdiccional y la docente. Eres maestra por oposición de la UNAM. ¿Qué disfrutas más? ¿La docencia o la jurisdicción? Pues para mí realmente nunca estuvo en el radar ser académica. Cuando tuve la oportunidad fue gracias al maestro Agustín Carrillo, que me invita a dar clases. Fue mi profesor en licenciatura, pero nuevamente en maestría. Coincidimos. Y ya estando en la maestría, un día me manda a llamar a su oficina, era director del sistema de universidad abierta en la Facultad de Derecho, y me dice, oye, me gusta mucho tu perfil, quiero invitarte a dar clases. Yo, aunque no lo crean, siempre fui una persona muy tímida. Y bueno, dentro de esa No se timidez, nota. pues sí es lo que me dicen, pero de verdad no saben. Siempre fui muy tímida, entonces el pensar en dar clases no solamente no estaba en el radar, pues por un tema de mi contexto, ¿no? Sino también por esa timidez, pararme frente a un grupo, hablar y exponer, bueno, me era impensable. Y en ese momento yo cursaba la maestría y ya trabajaba como proyectista de sala superior en la ponencia 5 con el magistrado Araiza aquí en el tribunal. Entonces, pues también mis horarios estaban muy saturados y el maestro me dijo, oye, pues vente los sábados, por eso universidad abierta, así comienzas, es un sistema un poco más relajado. Y pues acepté porque al final ya tenía esta idea de que ser profesora es un gran orgullo. Y en la universidad y en la Facultad de Derecho, bueno, era un sueño y en ese momento se convirtió en un sueño hecho realidad. Empecé a dar clases en SUA. Eso de que un sistema más relajado no lo fue. Realmente ya llegan profesionistas con una o dos carreras, con posgrados, y era un reto tremendo. Tenía grupos de 100 personas, llegué a tener 3 grupos en sábado de 100 personas, pero me gustó mucho. Y entonces, en realidad, pues desde hace 15 años combino la academia con el tribunal, pero creo que son actividades que me llenan mucho, sobre todo porque me permiten algo, me permiten incidir en las personas, me permiten incidir, yo espero que de manera positiva, compartiendo un poco de lo que sé allá a través de la docencia con mis alumnos. Doy clase también en posgrado, pero de verdad, nada como darles a los alumnos de licenciatura sus caritas de ilusión cuando aprenden, cuando se expresan, cuando los animas, cuando puedes darles la motivación para seguir, para crecer. Eso me llena, me satisface mucho y también implica una gran responsabilidad de prepararse para dar más. Y bueno, aquí la función jurisdiccional, pues no se diga, tenemos en nuestras manos el futuro de las personas, están en juego sus derechos, su patrimonio, bueno, muchísimas circunstancias que también nos permiten transformar sus vidas y generar este respeto a sus derechos. Entonces creo que en los dos ámbitos se puede generar un cambio también y un cambio social, precisamente para romper barreras, estereotipos y para mejorar la vida de las personas. Entonces disfruto ampliamente las dos cosas y creo que convergen en ese objetivo común. Qué bueno, Qué bueno. excelente. Nada más hermoso que llegar con ánimo y con gusto a lo que trabajamos, a lo que hacemos. Y qué bueno que en estos dos ámbitos tú lo hagas de esa manera. Quisiéramos seguir preguntando muchísimas cosas, quedan en el tintero varias, pero en aras de privilegiar el tiempo, porque todavía nos falta el magistrado presidente, entonces te voy a agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros en este programa y si eres tan amable de mandarnos un mensaje a nuestro público televidente. Gracias. Pues mi mensaje sería que cada uno debe trabajar por sus metas y sus sueños de acuerdo a su tiempo y a sus circunstancias. Es muy difícil a veces compararnos con la vida de una u otra persona. Creo que es muy importante atender a eso, a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias. Hay una frase de un libro que también soy una gran lectora. Y este libro de El vuelo de Ícaro es un libro de filosofía. Dice, cada quien tiene sus alas y su viaje. Cada uno
la inmensidad de su cielo. Y eso me parece muy importante, que cada quien busque construir de acuerdo a sus circunstancias, pero sobre todo un gran mensaje para todos y para las mujeres es que sí se puede, con esfuerzo, constancia y tenacidad podemos lograr nuestras metas y podemos generar un cambio en nuestra sociedad. Gracias. Es un gusto presentar al presidente de esta sala, al magistrado Andrés Aguilera Martínez, un abogado con gran experiencia y conocimiento que ha desarrollado una brillante carrera como funcionario público, tanto en el ámbito federal como en el local. Además es filósofo, es articulista de 2 medios de comunicación y hasta donde sé también pianista y con una voz de tenor extraordinaria de la que doy fe. Además, Gracias. porque he tenido el placer de escucharlo. Andrés, no sabes qué gusto tenerte con nosotros, un placer. Y además, pues, lo que sé que aquí también, una persona con una familia de abolengo político que todos sabemos y conocemos. Andrés, ¿por qué decidiste ser abogado? Muchas gracias, Maggie. Es un placer estar aquí, es un placer compartir este espacio con mis compañeros. Muy agradecido con que el tribunal nos dé esta posibilidad de que las personas conozcan un poquito más a quienes les servimos y a quienes ayudamos a que tratamos de hacer que sus vidas tengan los menos problemas posibles. Mira, estoy muy contento por esta oportunidad que me das y el asunto de ser abogado fue muy chistoso porque nunca fue mi primera opción. Al principio, como ya lo habíamos comentado y en algún momento también lo comentó Erwin, pues mi deseo era ser músico. Yo empecé tocando el piano a los 10 años y me empezó a gustar mucho y me fui por ese camino. Y yo quería ser músico y lo quería. Entonces, cuando le comento esto a mi papá tiene el buen tino de decirme, no, mijito, yo no te puedo mantener toda la vida. Entonces, busca otra cosa que hacer. Y dije, bueno, pues está bien, no voy a ser músico porque no quieres. Y encontré otra pasión en el estudio de la preparatoria que era la filosofía, que me gustaba mucho. Me gustaba mucho la disertación, me gusta mucho la lectura respecto a los temas filosóficos tradicionales y contemporáneos, sobre todo la filosofía política. Y entonces un día en una comida familiar le dije, ya decidí que voy a estudiar. Ya no voy a ser músico. Ah, muy bien, mijito, ¿qué vas a estudiar? Me dice. Le contesto, voy a ser filósofo. No, mejor quédate como músico, va a estar mejor. Dije, no, bueno, dame oportunidad. No, 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 es que tienes que buscar otra cosa. Mira, yo no te voy a poder mantener toda la vida. Tienes que entender que la vida es, pues, tienes que hacerte de dinero, tienes que ganar dinero. Y en esa lógica se presenta una coyuntura en mi familia. Mi familia, además de mi padre, que ha sido un servidor público conocido, ha estado siempre en el servicio público. Tuve la fortuna de contar con 2 tíos generales diplomados del Estado Mayor que me acercaron al asunto militar desde niño. Y posteriormente mi padrino de bautizo también fue servidor público, fue profesor del IPN durante 45 años. Mi propia madre en su momento también trabajó en el sector público. Entonces, digamos que toda la parte del sector público siempre me llamó la atención. Además de que la intención política pues estaba presente prácticamente todos los días, 24 horas, 7 días de la semana, 365 años. Entonces, pues digamos que no me era desagradable. Y de pronto en la preparatoria, con una maestra de sociología muy de izquierda, por cierto, me dijo algo que me llamó la atención y me marcó. Me dijo, es que si los políticos fueran más abogados, el país sería mejor. Y dije, bueno, es que, ¿y por qué? Entonces me acerqué y le pregunté, ¿por qué? Es que la política parte del derecho y debe de partir del derecho porque a partir de que respetemos el derecho de todos y tengamos orden en la sociedad, esto va a ser mejor. Dije, Realmente es cierto. no, claro. Entonces fue cuando me descubrí, dije, bueno, la política surge del derecho. Pues voy a estudiar abogacía. Entonces llega la tercera comida familiar y mi frase ya desechada 2 veces llega el momento. Ya sé que voy a estudiar, padre. El otro ya todo desairado, dijo, a ver si no se quiere volver Se le cirquero. ocurre hoy. Sí, algo así, una cosa muy, muy extraña. Pero además con la cara así de, puta, a ver, ya estoy esperando a ver con qué locura va a salir. Le dije, voy a ser abogado. Se le iluminó el rostro de una forma poco creíble. Y yo así de, ¿qué tiene? Voy a ser abogado.
No, qué buena determinación hiciste, mi hijo, mira que es una maravilla. Listo. Qué bueno, sí, claro. Porque además él es economista, pues, entonces así como que tampoco era algo que me Seguir su carrera. sí, ¿no? Y me quedé y me dije, oye, ¿por qué? Porque yo iba a ser abogado y por azares del destino y porque un amigo llegó a convencerme de que la carrera de licenciatura en economía era lo mejor, me cambié de fila para irme a estudiar economía. Pero si no, yo estaba preparado para ser abogado y ya no lo pude hacer. Y me da mucho gusto. Y nunca te lo había dicho, pues porque no quería incidir en tu determinación profesional. Que yo creo que en algún momento sí lo pensó, dijo, a lo mejor lo oriento para que se vuelva abogado o para que haga alguna otra cosa que no sea las dos cosas que me dijo antes. Entonces, así fue como determiné ser abogado, porque Es importante que no te digan sé tal cosa, porque eso los hijos dicen no. Eso que así dice es, mi papá, no. así es. La idea es que sea su libre decisión. Sí, no, yo creo que por eso Decir lo un hice. poco, pero no imponer. Sí, claro. No, porque más él nunca me mencionó, de verdad nunca mencionó la carrera de licenciatura en Derecho. En todos los procesos estos de determinación profesional, jamás me dijo, sé abogado. Es más, yo creo que él no quería que yo estuviera en el sector público. Eso sí me lo Pero dijo. toda tu carrera se desempeña en el sector público. ¿A qué se Así debe es. entonces eso? Porque toda la vida pues estuve rodeado de servidores públicos. Mi mamá trabajó durante 15 años en el sector público. Mi padre, pues también toda su vida, aunque diga que no. Mis tíos en la milicia, mi padrino, profesor del IPN. Vaya, en sí, o sea, toda mi familia ha estado inmiscuida de una directa o indirectamente en el ¿Y servicio nunca te público. gustó entrar a la milicia? En algún momento ¿Tipo lo de pensé, inquietud? hasta que me enteré que era necesario una disciplina un poco mayor, que sí merece mucho respeto. No, es muy complicado porque la estructura mental de los militares es muy, muy bien formada. Entonces, hay que saber reconocer las El deficiencias. honor, la disciplina, el mérito. Sí, 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 sí. Sí, no, no, y además, insisto, la estructura mental de los militares es verdaderamente algo a lo que yo respeto mucho. Ciencia. Sí, así es. Mucho orden que a veces uno no suele tener. Y sí, de hecho tuve la oportunidad No te veo desordenado, Andrés. pues, poquito más. Lo que pasa es que para mí un militar de carrera es una persona tan estructurada que en su vida, en su movimiento cotidiano lo hacen prácticamente con manual. Entonces, a mí me merece mucho respeto y la verdad es que si hubiera tenido la posibilidad de ser militar, me habría ido por el lado de las Fuerzas Armadas del área de aviación y pues por la condición propia de lentes y demás, pues se me iba a complicar un poco. Pero sí me gustó. La verdad es que sí me gusta mucho y respeto mucho a los militares. Eh, los, los llevo como parte de mi sangre, parte de mi formación y parte de mi vida. Y así Y fue, decidí. en esta carrera en la función pública, ¿qué fue lo que más te agradó? Porque estuviste en muchos lados. ¿Qué fue lo que más te agradó? Es que todo ha tenido su encanto particular. La Secretaría de Gobernación, el estar en la Dirección General de Protección Civil, me dejó unas enseñanzas fabulosas. Conocí gran parte del territorio nacional gracias a eso, las diferentes formas de vida, las diferentes condiciones de vida de muchos de nuestros compatriotas que son ciertamente complejas. Más allá de la condición económica que es muy, muy socorrida por los medios, la condición social, el lugar en donde suelen vivir, suele generarse los problemas más complicados aún porque no dependen del ser humano su resolución, sino de la propia naturaleza. Sí. Ahí donde hay más pobreza es donde los fenómenos naturales atacan con más fuerza, donde los ciclones llegan y arrasan con poblados enteros, donde los terremotos verdaderamente afectan porque dañan la tierra donde tenían sus casas. Entonces, es una parte muy bonita. Ver la condición que tuvimos con el volcán Popocatépetl, que me tocó en algún momento coordinar un par de condiciones relacionadas con la evacuación del año 2000, también deja ver la complejidad que tiene el Valle de México con respecto al riesgo que corre por el volcán, Así es. que en ese año en particular fue terrible porque había avisos de que podía darse una explosión profusa que pudo haber devastado en su momento la ciudad de Puebla capital y que afortunadamente pues nada más quedó en un mal pronóstico del CENAPRED en ese entonces, pero Bueno, sí nos tenía muy alarmados.
Aquí en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia también tuvo sus detalles porque conoces la necesidad de la gente con respecto a que se le imparta verdaderamente justicia con prontitud, celeridad, con certeza, con transparencia. Los, el presenciar a las 5:30 de la mañana las filas que se dan para que puedan contar con una ficha para la Defensoría de Oficio, quienes acuden a los asuntos familiares, es verdaderamente dramático. Los asuntos que se ven en el tribunal, en las 4 materias que lo conforman, que es civil, penal, familiar y de justicia para adolescentes, son verdaderamente casos dramáticos en los que afectan a familias enteras por generaciones. Sí, es totalmente cierto. Entonces, uno, al menos en mi caso, he podido estar más cerca de lo que ha sido la situación de las personas, de cómo lo viven y cómo lo ven. Y bueno, aquí el Tribunal de Justicia Administrativa ni se diga. La ¿Y cómo interacción. llegas al Tribunal de Justicia Administrativa? Porque estabas en otros lados, pero todos relacionados con función pública del Ejecutivo, salvo el Tribunal Superior de Justicia. Pero ¿cómo llegas al de Justicia Yo Administrativa? tuve la oportunidad de llegar al Tribunal de Justicia Administrativa a invitación de la ministra Yasmín Esquivel y, y fue una situación muy particular. Yo a la ministra tengo de conocerla muchos años, y habíamos tenido la oportunidad de platicar, coincidir en de repente en condiciones distintas. Yo estaba trabajando en ese entonces en el Tribunal Superior de Justicia cuando ella es electa por sus pares como magistrada presidenta del tribunal. Me dijo, ¿por qué no te vienes a ayudarme en la coordinación de asesores de la presidencia? Ya traes experiencia, ya conoces el actuar del Tribunal Superior de Justicia, pues este es un tribunal, yo creo que también puedes ayudarme en esta función. Y así fue como llegué y tuve la oportunidad de conocer una de las instituciones más nobles de la Ciudad de México, sin ¿Qué te lugar a dejó el dudas. Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué te ha Esto, dado el Tribunal de Justicia Administrativa? conocer lo verdaderamente noble de su función. Aquí, afortunadamente, tenemos la facultad de juzgar los asuntos relacionados con las controversias entre particulares y el gobierno. Cuando el gobierno ejerce su poder sobre la gente y que esa determinación llega a afectarles en su vida, patrimonio, bienes, etcétera, y que nosotros tengamos la potestad de resolver esa controversia, es una oportunidad fabulosa, porque es donde verdaderamente se materializa la justicia. Así Que es. no por el hecho de que el gobierno tenga el poder, necesariamente puede someter a su voluntad y arbitrio al gobernado. Y esa es Es una lucha como en el amparo entre David y Goliat, el así es, particular contra el poder de la autoridad. Y eso es maravilloso que ustedes así sean los es. que lo decidan, ¿sí? Tienes toda la razón. Y es una cuestión que debe ser más allá de todo difundida para que sepa la gente, como dice el texto que está al lado de nuestro auditorio, que tengan como decía Morelos, que tenga un tribunal que atienda con justicia. Eso es Sí, que lo defienda prioritario. y lo proteja, sí, Y sobre todo sí, que sepa la gente que aquí estamos, porque puedo garantizar que así como en esta sala mi compañera y mi compañero tienen la convicción de servicio, en este tribunal todos la tenemos. así es, Estamos así, conscientes y convencidos de lo necesario que es el servicio que prestamos y así de lo es. valioso que puede llegar a ser. Y sobre todo cuando se hace con tanto profesionalismo, con tanto gusto, con tanto amor, como lo hace esta sala. De veras, son un ejemplo. Eso me encanta. Eso me Muchas encanta el gracias. ejemplo de órgano colegiado. Y bueno, pues el tiempo se nos está agotando y yo te diría, ¿todavía cantas? ¿Te da Sí, tiempo en tus ratos libres de cantar y sí, de tocar el piano? de hecho es parte de la terapia para poder salir adelante de todo esto y de lo abrumo que genera la función. Sí, llego a la casa y cuando estoy completamente abrumado, estresado y demás, no hay cosa que más me tranquilice que sentarme al piano y ponerme a cantar lo que sea. Ay, qué bonito. Y ¿Tomaste clases de piano sí. de canto? No, de canto no. De canto no, fui aprendiendo a base de periodicazos, dijeran, porque a mí siempre me ha gustado cantar, desde niño me ha gustado cantar mucho. Y tuve la oportunidad de joven de juntarme con unos amigos y hacer un grupo y poder tocar. Y también tengo muchos amigos que tienen grupos versátiles que se presentan en estas cosas. Y ellos eran los que me iban diciendo qué hacer y qué no hacer, cómo modular la voz, cómo cuidarla para que no se desgaste de más. Pero la tesitura ya es nata. Esa ya la traes.
Pues yo creo que sí, si no me hubieran dicho, no, mejor no cantes, nomás toca y ya esté para atrás, ¿no? Pero sí siempre me dieron la oportunidad de poderlo hacer. La verdad es que sí me ha gustado. La afición musical la traigo desde muy pequeño. Desde niño me la pasaba cantando de arriba abajo y tratando de tocar el piano. Por eso fue que en algún momento definieron hacerme caso y darme clases de piano. Y Ah, sí, qué la bonito. verdad es que tuve la oportunidad de hacer eso y a partir de eso, como un poco como Erwin, tuve la oportunidad de aprender a tocar la guitarra, pude aprender a tocar un poco la batería. Hace poquito aprendí a tocar el ukulele. Órale. Entonces sí, sí, ¡Oh, qué digamos que envidia! No, van a volver musical a Miriam, me queda clarísimo. no, Me pues que queda clarísimo. encantados. Y, Además y, también se le da, ¿eh? También se ¿Mande? le da mucho, a Miriam, a Liz le encanta la música, se nota, hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunas cosas y la música es algo que le fascina. Entonces yo Ah, creo que en breve la vamos a llevar hacia el lado musical y la vamos a poner a tocar algo aunque sea el triángulo. todo lo que abone a que la música tenga conjunto, al igual que la sala, es muy bueno. Así es. No, qué maravilla. No, un placer platicar con estos magistrados tan entusiastas, tan profesionales, pero al mismo tiempo, bueno, pues buscar esta versatilidad en la vida y buscar también en el tiempo libre, pues desahogar tensiones, porque ¿por qué no decirlo? El número de asuntos, su complejidad, llega un momento en que sí pueden estresarnos y de manera muy, muy importante, pero veo que cada uno de ustedes encuentra la forma de un desahogo en casa, a gusto, y que se canaliza además en actividades muy bonitas y muy padres que al final de cuentas hacen crecer más la función jurisdiccional y el desarrollo profesional. Presidente, un placer estar contigo y estar con tus compañeras, con tu compañera y tu compañero. Un placer entrevistarlos y que la gente conozca quiénes son los magistrados de la sala especializada en anticorrupción. Y yo te quiero pedir, antes de despedirme de ti, que se nos hagas favor de mandar un mensaje a nuestro público televidente. Muchísimas gracias. Lo aprecio mucho. Muchas gracias a mis compañeros por la atención y por la paciencia que me han tenido. La verdad es que lo único que puedo decir es que el tribunal es una institución que verdaderamente podemos decir que sirve a la gente. Aquí cuentan con personas comprometidas con el servicio público, comprometidas con la función que desempeñamos y sobre todo con la voluntad y el deseo de poderles servir. Estamos nosotros para que todo funcione y ver que el gobierno funcione en beneficio de la gente. Acérquense a nosotros. Nosotros sabremos cómo resolver los temas que se presenten cuando tiene algún conflicto con la autoridad. Muchísimas gracias, Andrés. Ustedes nos han dejado muy claro que la impartición de justicia, más que un servicio público, es una vocación. Muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy en este programa. Conoce a tus magistrados y a tus magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el marco de celebración de su 50º aniversario de fundación. Son ustedes muy amables. Gracias por estar una vez más a nuestro público televidente con nosotros en su programa. Te invitamos a que nos acompañes en las próximas entrevistas y sigas conociendo a tus magistrados.